¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? Me llegó este nuevo modelo de smartwatch de la marca de Colmi. De hecho ya es el tercero que nos llega, pero este es el modelo con la pantalla más grande y con la mejor resolución. Ahorita lo vamos a comparar con este que traigo, que es el C61, pero solo de ver sus especificaciones espero mucho de este reloj inteligente. Vamos a abrir la caja. Como se pueden dar cuenta, lo pedimos en color negro. Vamos a abrir la caja y ver qué es lo que contiene. Vamos a abrirla. Nos contiene obviamente el reloj, lo vamos a sacar, nuestro cargador y me parece que nuestro manual. Eso es todo lo que trae la caja. Viene lo de siempre: el reloj, los manuales, el cargador magnético, y lo único que no trae es su mica para proteger su pantalla, que en cambio sí traían estos dos modelos. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo a cargar 2 horas. Esa es la recomendación que nos dan los de Colmi. Nada más lo ponemos así, como es magnético solito se va a poner. Así que regresamos después de esas 2 horas. Ya pasaron las 2 horas, ahora sí vamos a quitarle el cargador para poderlo utilizar. Vamos a quitarle su protección y ahora sí vamos a descargar la aplicación para que se pueda utilizar. En el manual nos viene un código QR que está por aquí para que lo escaneemos y ya podamos descargar la aplicación. O simplemente busca la aplicación como DaFit y descárgala. Aquí ya la estoy descargando, vamos a configurarla para que ustedes sepan exactamente qué hacer. Aquí un punto muy importante: me costó mucho trabajo poder vincular la aplicación con el reloj, porque mediante Bluetooth sí se puede conectar tu celular al reloj, pero para que se habiliten todas las funciones es necesario vincular la aplicación. La solución que yo encontré es eliminar la aplicación y volverla a descargar. Quizá eso también te sirva a ti si no puedes vincularla. Lo primero que te debe salir es rellenar tu perfil, así sabrás que todo va bien. Después de haberlo rellenado, le vamos a dar en vincular. Pero ojo, algo muy importante es que ya debemos de tener vinculados nuestro Bluetooth con el reloj, y ya en esta parte le saldrá el dispositivo. Como aquí pueden ver, ya sale el P60 y ya claro cambia completamente la información de la aplicación. Por cierto, al final de este video les voy a enseñar a cómo ponerle un fondo a este smartwatch personalizado, o sea, una foto tuya de tu galería, porque de una vez les aclaro que en este Colmi sí se puede. Así que sin más, vamos a ver sus funciones y sus características. Este Colmi tiene una pantalla panorámica de borde angosto de 1.96 pulgadas, que tiene una pantalla más grande y un campo de visión más amplio. Tiene una resolución de pantalla a color de alta definición de 320 x 386 megapíxeles, y como se pueden dar cuenta, el efecto de la imagen es más vívido. Aquí lo podemos comparar con el C61, que es este, y creo que es evidente el tamaño, pero sobre todo la resolución de su pantalla. Este P60 está diseñado con un botón que podemos ver por aquí, pero que es giratorio, lo que hace más conveniente cambiar el dial, y de todos los relojes que me han llegado de Colmi, ninguno tiene esta función de girar, pero este es la excepción y me encanta. Como nos podemos dar cuenta, aquí en el C61, aunque le gire no pasa nada, solo se puede oprimir y listo, es lo único que se puede hacer con este reloj inteligente. Sus materiales son muy parecidos al C61, la carcasa es metálica y su correa es de silicona. Aquí las vamos a comparar, el material casi es el mismo, pero sí se ve y se nota que su correa es más gruesa. En la parte de atrás es plástico, pero un plástico de buena calidad. Aquí todavía tenemos el sticker, vamos a quitarlo, y este es su medidor cardíaco y de oxígeno. El diseño de interfaz de usuario del P60 utiliza una pantalla dinámica para permitir comprender el uso de las funciones con mayor claridad. Esto también cambia a las demás versiones y claro, se ve mucho mejor. Ahora sí vamos a ver sus funciones. Por ejemplo, tenemos actividad, que aquí es los pasos y las calorías que hemos quemado. Le damos atrás, tenemos la función de dormir. Aquí nos mide cuánto tiempo dormimos y qué tan buena es la calidad de sueño. Obviamente aquí todo lo tengo en ceros porque pues no lo he ocupado. En corazón, aquí es donde se mide. Ahí hizo alguna medición, pero obviamente como nada está teniendo contacto con el medidor, ya dejó de hacerlo. Pero aquí checamos nuestro ritmo cardíaco. Esta medición de manómetro es para la presión arterial. Esto nos mide la presión arterial, ahí como se pueden dar cuenta, está tratando de medir, pero pues ahorita no va a encontrar qué medir. El SP2 es la medición de la oxigenación en la sangre. Igual aquí está midiendo. Ya más adelante cuando lo ocupe, ya tendré aquí alguna medida. Lo bueno que también te viene máximo y mínimo, para que lo tengas bien controlado. Aquí tenemos la función de ejercicio para hacer cualquier actividad que estés haciendo, como estar a pie, correr, ciclismo,
atletismo, saltar, etcétera. Tiene muchísimos modos y muchos ejercicios. Ahora vamos a ver el registro. Aquí es toda la actividad física que hemos hecho. Obviamente pues no tenemos nada. Aquí test de presión. Aquí obviamente esto viene conectado con el manómetro. Ahora vamos con el clima. Aquí como ya lo tenemos vinculado, ya hasta nos sale la zona de donde somos. Vámonos a teléfono. Aquí ya me sale porque ya está conectado. Si no lo tuviera conectado no me saldría esto. Y aquí por ejemplo tengo llamadas. Hice una llamada de prueba que por ejemplo ahorita la vamos a hacer. Vamos a llamarle a mi mamá. Bueno, aquí un tremendo fail porque a la hora de llamar, como obviamente estoy grabando con este celular, se corta el video y no se puede grabar. Pero yo les digo que se escucha muy bien, tiene un gran altavoz, aquí por acá atrás está la bocina y se escucha bastante bien. Aquí literalmente puedes marcar así cualquier número y aquí tenemos nuestros contactos, que obviamente esos los tienes que meter desde la aplicación o desde el reloj inteligente, no se van a vincular solos. Después aquí tenemos los mensajes que nos lleguen, obviamente no tengo ninguno, pero aquí podremos ver los mensajes, pero solo verlos, no podremos contestarlos. Aquí por ejemplo podemos buscar algo y picarle aquí, pero obviamente me va a cortar el video, así que no lo vamos a poder hacer, pero les digo que sí funciona. Aquí este de obturador es para tomar fotos, igual creo que no se va a poder y solo sirve desde la aplicación para que pongamos nuestro celular y desde aquí podamos tomar una foto. Aquí esta función de relax es para respirar, te enseña a respirar para que te tranquilices, para poderte quedar dormido también. Esto suena muy bien, lo he probado algunas veces y funciona muy bien. Aquí tenemos cronómetro porque si haces alguna actividad física puede que te sirva. Tenemos alarma, este de aquí es para la cuenta regresiva, aquí hay unos ya preinstalados, pero nosotros podemos darle en personalizar. Algo nuevo es que tenemos linterna, le vamos a activar y pues se va a prender. Obviamente aquí no se ve también en el video, pero alumbra bastante bien. También tenemos juegos, que realmente solo es uno, solo es este, pues para distraernos un ratito. Claramente tenemos calculadora, tenemos esta función si eres mujer de tu periodo menstrual para llevarlo. Aquí lo que necesitamos es la aplicación y obviamente que esté configurado que eres mujer. Este que dice teléfono es para encontrar tu teléfono si lo tienes perdido, empieza a emitir un sonido y desde la aplicación se puede hacer lo mismo para encontrar el reloj. Y obviamente aquí los ajustes que tenemos, el modo de vibración, si tenemos activado el teléfono, el no molestar para que deje de sonar, el Bluetooth activado, y creo que esas son todas las funciones principales que tiene este smartwatch P60 de Colmi. La verdad es que está muy bueno y sus nuevas funciones me encantaron. Lo del dial que se mueve me gustó mucho. Aquí les voy a hacer un adelanto y yo puse esta imagen yo la tomé y ya la tengo de fondo de pantalla. Recuerden seguirme en Instagram, estoy como kevin.chingas. Ya hasta este reloj me lo voy a quitar en este momento porque el P60 me encantó. Me lo voy a quitar y me voy a poner de una vez el otro. Si ya te decidiste y lo quieres, en la descripción te voy a dejar el link de compra, que por cierto está muy barato. Su precio ronda los 700 pesos mexicanos. Así que ya saben, vayan a la descripción y adquiéranlo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle me gusta y sobre todo suscríbanse. Esto para que vean más productos de calidad. Me despido, Masters, y les dejo el video de cómo cambiar nuestro fondo de pantalla a una foto de nuestra galería. Suscríbete.